Capítulo 30. Lo último que Issei recordaba era el rostro de Nolan alejándose hacia el espacio. Después, solo fragmentos, voces, luces, dolor, la voz de Cecil dando órdenes, la de Inmortal discutiendo con alguien, la de Rías, la de Akeno, la de Eve, y una voz desconocida, suave, tranquila, diciéndole que todo estaría bien. Luego nada. Oscuridad. Los ojos de Issei se abrieron de golpe. Se incorporó bruscamente, respirando con dificultad, empapado en sudor. Su corazón latía con fuerza. Durante un instante volvió a ver la imagen de Nolan, la sangre, la pelea, las palabras sobre Miki. Todo regresó de golpe. Papá. Miró desesperadamente a su alrededor, pero no estaba en el bosque. No estaba en la base principal, ni en el inframundo. Era una habitación médica, limpia, segura, con equipos monitoreando sus signos vitales. La respiración de Issei seguía acelerada. Intentó levantarse, y una punzada recorrió todo su cuerpo. Maldición. Su voz salió ronca. Todavía estaba débil, mucho más débil de lo que le gustaba admitir. Entonces escuchó una voz. Por favor, no se levante tan rápido. La voz era tranquila, amable, y completamente desconocida. Issei giró la cabeza. Sentada junto a la cama había una joven rubia. Sostenía una libreta médica entre las manos, y parecía aliviada de verlo despierto. Si sigue moviéndose así va a abrir varias heridas otra vez, dijo suavemente. La muchacha sonrió con timidez. Buenos días, Issei-san. La luz de la mañana entraba por la ventana detrás de ella. Y por un instante, después de todo lo ocurrido, aquella escena parecía extrañamente pacífica. Ha estado dormido durante 3 días, continuó la joven. Todos estaban muy preocupados por usted. La rubia bajó un poco la mirada, como si estuviera algo nerviosa. Me alegra que haya despertado. Y fue entonces cuando Issei reconoció la voz. La misma voz que había escuchado antes de perder la conciencia. La misma voz que le había prometido que estaría bien. Era la chica que lo había estado curando. Issei, dije, tú eres esa chica Asia, ¿no? La joven rubia parpadeó sorprendida. Claramente no esperaba que Issei la recordara. ¿Eh? Sus ojos verdes se abrieron un poco más. ¿Me recuerda? Issei seguía sentado en la cama, aunque ahora respiraba con más calma. Todavía le dolía todo el cuerpo, pero al menos ya podía pensar con claridad. Sí. Se llevó una mano a la cabeza, intentando ordenar los recuerdos. Tu voz. Asia inclinó ligeramente la cabeza. ¿Mi voz? La escuché antes de desmayarme. La rubia pareció avergonzarse un poco. Oh. Issei observó sus manos. Las mismas manos que habían estado envueltas en aquella luz dorada. Y entonces la señaló. Tú, eres esa chica, Asia, ¿no? Asia sonrió suavemente. Sí. Hizo una pequeña reverencia desde la silla. Mi nombre es Asia Argento. Issei dejó escapar una pequeña risa. Entonces no lo soñé. Soñar que una chica apareció de la nada y me curó después de que mi padre casi me convierte en decoración del bosque. Asia se quedó unos segundos en silencio. Luego soltó una pequeña risita. Bueno. Supongo que sí ocurrió. Por primera vez desde que despertó, Issei sonrió de verdad. Era una sonrisa cansada, pero sincera. Gracias. La joven parpadeó. ¿Eh? Me salvaste. Asia bajó la mirada inmediatamente. No fui solo yo. Pero ayudaste. La rubia jugueteó nerviosamente con sus dedos. Solo hice lo que pude. Y fue suficiente. Aquellas palabras parecieron ponerla aún más nerviosa. Porque no estaba acostumbrada a recibir elogios. Mucho menos de alguien como Issei. Entonces la puerta de la habitación se abrió de golpe. Issei. La voz de Rías resonó por toda la enfermería. La heredera Gremory entró prácticamente corriendo, seguida por Akeno.
Eve, Koneko, Kiba y Gasper. Durante un instante todos se quedaron inmóviles, porque Issei estaba despierto. Luego Rias llegó junto a la cama. Tigre. Akeno sonrió visiblemente aliviada. Eve soltó un largo suspiro. Pensé que ibas a seguir dormido otra semana. Yo también, respondió Issei. Pero supongo que soy difícil de matar. No hagas bromas con eso, dijo Koneko inmediatamente. La respuesta hizo que Issei levantara las manos en señal de rendición. Entonces notó algo. Asia estaba observando la escena en silencio, un poco apartada, como si no quisiera interrumpir, y aún así, una pequeña sonrisa había aparecido en su rostro, porque después de todo el miedo, las heridas y el caos, el paciente al que había estado cuidando finalmente había despertado. Rias, Akeno y Eve seguían abrazando a Issei. El joven todavía estaba intentando calmarlas. Por favor no lloren. No vuelvas a hacer eso, dijo Rias. Nos asustaste. Akeno asintió. Muchísimo. Eve cruzó los brazos. La próxima vez que pelees contra alguien capaz de partir montañas avísame antes. Lo intentaré, respondió Issei. Entonces una voz resonó en la habitación. ¡Qué escándalo! Todos se congelaron. ¿Eh? Issei miró alrededor. ¿Quién dijo eso? La voz volvió a sonar. Me pregunto si todos los humanos son así de ruidosos. Esta vez el sonido provenía claramente de su mano derecha. Issei abrió los ojos. ¿Qué demonios? Levantó el brazo. Todos hicieron lo mismo. Y entonces vieron el extraño guantelete rojo que cubría su mano derecha. Una gema verde brillaba en el dorso. ¿Qué es eso?, preguntó Rias. Yo también quiero saberlo, respondió Issei. La puerta se abrió, y apareció Cecil, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Ah, dijo tranquilamente. Veo que ya despertó. Cecil. Issei señaló el brazo. ¿Qué demonios me pusiste? Cecil observó la gema verde. Lavó usted Gear. La habitación quedó en silencio. ¿La qué?, preguntó Eve. Un artefacto extremadamente raro, respondió Cecil. Lo encontramos hace años durante una operación relacionada con el mundo sobrenatural. Nunca encontramos un usuario compatible. Hasta ahora. La gema brilló, y la voz volvió a hablar. Así que tú eres mi nuevo portador. Issei casi se cae de la cama. La piedra habla. Soy un dragón, respondió la voz. Hay una diferencia considerable. Todos se quedaron mirando la gema. Koneko fue la primera en reaccionar. Hay un dragón dentro. Parece que sí, respondió Kiba. Issei señaló la gema. Hay un dragón en mi brazo. Correcto. Y nadie cree que eso es raro. Considerando que tu padre intentó conquistar la Tierra hace 3 días. Dijo Eve. No es lo más raro de la semana. La gema emitió una especie de resoplido. Debo admitir que esperaba algo más impresionante para mi nuevo portador. ¿Perdón?, respondió Issei. Te desmayaste después de una pelea. Peleé contra Omniman. Punto válido, admitió la voz. Cecil cruzó los brazos. La voz Ted Gear fue implantada para aumentar tu potencial de combate. Después de Battle Beast, después de Nolan, necesitamos que seas más fuerte, mucho más fuerte. Issei observó el guantelete, luego a Cecil, luego nuevamente el guantelete. ¿Y qué hace exactamente? La gema verde brilló intensamente, y la voz respondió con cierto orgullo. Multiplico poder, mucho poder, y si sobrevives al entrenamiento, podría convertirte en algo realmente aterrador. Por primera vez desde que despertó, una sonrisa apareció en el rostro de Issei, porque después de Battle Beast, después de Nolan, y después de casi morir, tal vez necesitaba exactamente eso, más poder. La habitación quedó en silencio después de que Cecil mencionara el nombre. Boosted Gear.
Al principio los médicos y varios agentes no entendieron la importancia de aquellas palabras. Pero Rias sí. Y Akeno también. Los ojos de la heredera Gremory se abrieron de golpe. «Espera», murmuró. ¿Va usted guiar? Cecil la observó. Sí. Rias dio un paso hacia adelante. Su expresión había cambiado completamente. ¿Te refieres a esa voz Ted Gear? Incluso Kiba se puso serio. Presidenta. Akeno asintió lentamente. La Longinus. La habitación quedó en silencio. Los agentes comenzaron a intercambiar miradas confundidas. Cecil arqueó una ceja. ¿Tan importante es? Importante, repitió Rias. Cecil, la voz Ted Gear no es simplemente un artefacto poderoso. La pelirroja señaló el brazo de Issei. Es una Longinus. Uno de los 13 Longinus originales. Un Sacred Gear capaz de rivalizar con dioses y destruir naciones enteras si alcanza su máximo potencial. Los agentes se quedaron boquiabiertos. Incluso Asia parecía sorprendida. ¿Tan fuerte?, preguntó. Sí, respondió Akeno. Y no solo eso. Su mirada se dirigió a la gema verde. Dentro habita una de las entidades más famosas del mundo sobrenatural. La gema brilló, como si estuviera disfrutando la atención. Finalmente alguien educado, comentó la voz. Rias suspiró. Drake, el dragón celestial. El emperador dragón rojo de la dominación. Durante siglos su nombre ha sido conocido por demonios, ángeles y dragones. Issei parpadeó. Luego miró su brazo. Luego a Rias. ¿Tengo un emperador dragón viviendo en mi mano? Correcto, respondió Drake. Y debo decir que sigo sin entender cómo terminé aquí. Yo tampoco, contestó Issei. La habitación quedó unos segundos en silencio. Entonces Rias volvió a mirar a Cecil. Y esta vez la pregunta fue completamente seria. ¿Cómo la conseguiste exactamente? La sonrisa de Cecil desapareció. La expresión despreocupada que había mantenido hasta entonces también. Hace años, comenzó a decir. La agencia detectó una anomalía durante una excavación en Europa. Encontramos un artefacto sellado. Los análisis humanos no pudieron identificarlo. Pero sabíamos que era importante. Akeno cruzó los brazos. ¿Y simplemente la guardaron? Intentamos estudiarla, respondió Cecil. Durante décadas. Nadie podía activarla. Nadie era compatible. La gema volvió a brillar. Porque todos eran inútiles, comentó Drake. Gracias por tu opinión, respondió Cecil sin inmutarse. No hay de qué. Rias seguía observándolo. Aún así, eso no explica por qué decidiste implantarla en Issei. Cecil guardó silencio unos segundos. Y luego miró directamente al joven. Porque vi la pelea contra Battle Beast. La habitación se quedó callada. Vi cómo casi muere. Luego recordó otra imagen. La pelea contra Nolan. Y después vi lo que ocurrió con Omniman. Su voz se volvió más seria. La Tierra ya no puede permitirse perder a alguien como él. Issei permaneció en silencio. Necesitaba más poder, continuó Cecil. Y la voz Ted Gear necesitaba un usuario capaz de sobrevivir a ella. Entonces señaló al híbrido Viltrumita. Así que hice una apuesta. La gema soltó una carcajada grave. Y aparentemente la ganaste. Rias bajó la mirada hacia el brazo de Issei. Todavía le costaba creerlo. Una Longinus. La voz Ted Gear. Drake. Todo ello unido ahora al hijo de Omniman. Y por primera vez comprendió algo. Battle Beast había sido una amenaza terrible. Nolan aún peor. Pero el Issei que despertara después de dominar aquella Longinus sería algo completamente diferente. Capítulo 31. La habitación permanecía en silencio. Todos seguían procesando el hecho de que Issei ahora poseía una Longinus. Y no cualquier Longinus. La voz Ted Gear.
Mientras tanto, Issei seguía mirando su mano derecha como si esperara que aquello desapareciera de un momento a otro. Esto sigue siendo raro, murmuró. Un poco, admitió Eve. Un dragón hablando desde tu brazo no es precisamente normal. Gracias por la observación, respondió Drake. La gema verde brilló levemente. Y entonces su atención se centró completamente en Issei. Aunque debo admitir algo. Issei levantó una ceja. ¿Qué? Tu cuerpo es sumamente peculiar. Aquello llamó la atención de todos. Rias se puso seria inmediatamente. ¿A qué te refieres? Drake guardó silencio unos segundos. Como si estuviera analizando algo. He examinado la estructura biológica de mi portador desde que fui implantado. Y honestamente, nunca había visto algo así. Issei cruzó los brazos. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, muy bueno. La gema emitió un pequeño destello. Actualmente posees aproximadamente un 89% de compatibilidad conmigo. La habitación quedó completamente inmóvil. ¿89? Repitió Kiba sorprendido. Incluso Rias parecía impresionada. Eso es absurdamente alto. Murmuró. Drake continuó. Normalmente la compatibilidad de un usuario con una Sacred Heart poderosa es mucho menor. Pero tu caso es diferente. ¿Por ser un Viltrumita? Preguntó Issei. En parte, respondió Drake. Tu cuerpo posee una resistencia ridícula, una capacidad de adaptación extraordinaria, y una fuerza vital enorme. Características que encajan excepcionalmente bien con la naturaleza de la Boosted Heart. Issei observó la gema. Entonces, ¿qué significa eso? La voz del dragón sonó divertida. Que todavía estás lejos de tu verdadero potencial. La gema volvió a brillar. Y eso que ahora mismo estás prácticamente roto. Asia bajó un poco la mirada. Todavía tiene varias heridas internas. Exactamente, respondió Drake. Tu cuerpo sigue recuperándose. Tus músculos, tus huesos, tus órganos. Todo está dañado. La voz hizo una breve pausa. Pero si estuvieras en mejores condiciones y entrenaras adecuadamente la Boosted Heart, tu compatibilidad podría alcanzar el 100%. Aquellas palabras hicieron que el silencio regresara a la habitación. Incluso Cecil levantó una ceja. ¿100%? Correcto, respondió Drake. Y sinceramente, eso sería aterrador. Issei soltó una pequeña risa. ¿Tanto así? Sí, respondió Drake sin dudar. Porque no estaríamos hablando únicamente de un usuario de la Boosted Heart, ni únicamente de un Viltrumita. La voz del dragón se volvió más grave. Estaríamos hablando de alguien capaz de aprovechar ambas cosas al máximo. Rias sintió un escalofrío. Akeno también. Porque ya habían visto de lo que Issei era capaz antes de obtener la Longirus. Había sobrevivido a Battle Beast. Había hecho sangrar a Nolan. Y había luchado contra Omni-Man durante una batalla que sacudió medio planeta. Ahora imaginaban a ese mismo Issei con una compatibilidad perfecta con la Boosted Heart. Drake soltó una pequeña risa. Por suerte para el resto del universo. Primero tendrás que recuperarte. ¿Y cuánto tardará eso? Preguntó Issei. Asia levantó tímidamente una mano. Si sigue las indicaciones médicas. Tal vez unas semanas. ¿Semanas? Se quejó Issei. Definitivamente semanas. Respondieron Rias, Akeno, Eve, Asia y Koneko al mismo tiempo. La respuesta colectiva fue tan inmediata que incluso Drake terminó soltando una carcajada. Y por primera vez desde la batalla contra Nolan, la habitación volvió a sentirse un poco más ligera. Asia dijo, yo puedo acelerar el proceso pero la verdad es que Issei-san requiere mucha energía para curarlo y bueno tardo un poco. Rias dijo, y si nos turnamos usamos energía demoníaca Akeno y yo para curarlo y cuando nos cansemos entras tú Asia.
Asia parpadeó varias veces ante la propuesta de Rías. ¿Eh? La joven rubia pareció pensarlo. Bueno. Miró a Issei. Luego observó los monitores médicos. Y finalmente asintió lentamente. Podría funcionar. Cecil cruzó los brazos. Explícate. Asia acomodó un mechón de cabello detrás de su oreja. Mi poder puede curar heridas muy graves, pero el cuerpo de Issei-san es diferente al de un humano normal. Drake intervino inmediatamente. Una descripción bastante suave. ¿Qué significa eso? Preguntó Ade. Que este sujeto es una bestia energética, respondió Drake. Su organismo consume cantidades absurdas de energía para regenerarse. Asia asintió. Exacto. Cuando lo curé después de la pelea con Omni-Man noté que las heridas desaparecían, pero su cuerpo seguía necesitando energía para reconstruirse. Rías comenzó a comprender. Entonces, si ustedes usan energía demoníaca para ayudar a acelerar la recuperación natural, y yo intervengo cuando aparezcan daños más graves, podríamos reducir mucho el tiempo de recuperación. Akeno sonrió. Ahora, entonces sí es posible. Kiba asintió. Tiene sentido. Incluso Cecil parecía interesado. ¿Cuánto tiempo ahorraríamos? Asia pensó unos segundos. Normalmente diría varias semanas. Pero con ayuda constante. Quizás una semana. Issei abrió mucho los ojos. Eso sí me gusta. No, respondió con eco inmediatamente. No. Seguirás descansando. Pero dijiste una semana. Una semana descansando. Eso no era parte del trato. Sí lo era. La respuesta fue instantánea. La habitación soltó algunas risas. Entonces Rías se acercó a la cama. Tigre. ¿Sí? Akeno y yo podemos aportar energía demoníaca. Eve cruzó los brazos. Yo también puedo ayudar. Y yo puedo continuar con la curación, añadió Asia. Issei observó a todas. Por un momento no supo qué decir. Después de todo lo ocurrido, después de Nolan, después de casi morir, verlas tan preocupadas por él le provocó una mezcla extraña de gratitud y culpa. Gracias, murmuró. Akeno sonrió dulcemente. No tienes que agradecerlo. Rías tomó una de sus manos. Somos tu familia. Eve asintió. Y los miembros de una familia se ayudan. Durante unos segundos la habitación quedó en silencio. Entonces Drake habló. ¿Qué grupo tan peculiar? ¿Ahora qué? Preguntó Issei. Solo estaba observando, respondió el dragón. Un Viltrumita, una Longinus, demonios de alta clase, una exiliada de la iglesia con poderes de curación, y una organización humana observándolo todo. La gema brilló ligeramente. Definitivamente mi nuevo portador tiene una vida interesante. Tú acabas de llegar, respondió Issei. Todavía no has visto nada. Drake soltó una carcajada. Entonces espero que tu recuperación sea rápida. Porque tengo la sensación de que los problemas no tardarán en encontrarte otra vez. Y por la expresión de Cecil, parecía que él pensaba exactamente lo mismo. Los días siguientes transcurrieron con relativa tranquilidad. Al menos para Issei. Cada mañana Asia llegaba a la enfermería para continuar con los tratamientos. La luz dorada de su poder envolvía lentamente el cuerpo del joven, reparando músculos, reconstruyendo tejidos, acelerando procesos que normalmente tardarían meses. Pero incluso para ella era agotador. Issei-san consume demasiada energía. Se quejó una tarde mientras descansaba en una silla. Jamás había visto algo así. Te lo dije, comentó Drake desde la voz Tedgear. Los Viltrumitas son absurdos. Rías y Akeno ayudaban constantemente, utilizando energía demoníaca para estimular la recuperación natural del híbrido. Mientras Eve hacía lo mismo cuando ellas necesitaban descansar. Gracias a ese esfuerzo combinado, la recuperación avanzaba a una velocidad sorprendente.
aunque Issei seguía atrapado en una cama la mayor parte del tiempo. Para su enorme frustración. Esto es tortura, se quejaba. No, respondía con eco. Es rehabilitación. Es tortura elegante. No. Sí. No. Mientras tanto, fuera de aquella habitación, el mundo estaba cambiando. La noticia sobre Omniman se había extendido por todo el planeta. No existía persona que no conociera la historia. Los noticieros hablaban del tema día y noche. Los debates inundaban internet. Los programas especiales analizaban cada detalle. La revelación de que el héroe más poderoso de la Tierra había asesinado a los guardianes originales se convirtió en el mayor escándalo de la historia moderna. Y junto a ello apareció otro nombre. Invencible. El hijo de Omniman. El héroe que había intentado detenerlo. La opinión pública estaba dividida. Algunos lo consideraban un héroe. Otros temían que siguiera los pasos de su padre. Pero la mayoría coincidía en algo. Había sido él quien había obligado a Omniman a abandonar la Tierra. En los Guardianes del Globo la situación tampoco era sencilla. Inmortal había asumido el mando temporal. Y aquello provocó numerosas discusiones. Muchos veteranos respetaban a Inmortal. Después de todo había liderado al equipo durante años. Pero otros no estaban conformes. Porque habían visto lo que Issei había hecho. Habían visto cómo dirigía al grupo. Y habían visto cómo estaba dispuesto a arriesgar su vida por los demás. Invencible debería seguir siendo el líder, comentó un agente durante una reunión. Está hospitalizado, respondió otro. Temporalmente. Inmortal tiene más experiencia. También tiene peor carácter. Eso no es una cualificación oficial. Las discusiones se repetían constantemente, para disgusto de Inmortal. Una tarde, mientras revisaba informes, Inmortal terminó golpeando la mesa. ¿Otra vez?, gruñó. ¿Otra petición para devolverle el mando a Issei? Un agente tragó saliva. Es la 17ª esta semana. Inmortal cerró los ojos, respiró profundamente, y luego volvió a sentarse. Increíble, murmuró. El chico casi muere y aún así sigue generándome problemas. Aunque en el fondo, sabía exactamente por qué ocurría. Porque durante las semanas anteriores había leído todos los reportes. Había visto las grabaciones. Había escuchado a los propios guardianes. Y aunque le costara admitirlo, Issei había demostrado ser un líder excepcional. Mientras tanto, en la enfermería, Issei estaba terminando otro tratamiento cuando Drake habló. Por cierto. ¿Qué? Parece que tienes problemas políticos. ¿Qué hice ahora? Nada, respondió el dragón. Ese es precisamente el problema. Issei suspiró. No entiendo. Mientras tú descansas, todo el mundo está discutiendo quién debe dirigir a los guardianes. El joven se quedó en silencio. ¿Inmortal? Sí. Bueno. Issei apoyó la cabeza contra la almohada. Mientras mantenga a todos vivos no me importa demasiado. Drake soltó una pequeña risa. Eso no es lo que están diciendo tus seguidores. ¿Mis qué? Tus seguidores. No tengo seguidores. Claro que los tienes, respondió Drake. Después de la pelea contra Battle Bastion Niman, prácticamente te convertiste en una leyenda. Issei dejó escapar un largo suspiro. Genial. No parecía un cumplido. Porque no lo es. Las risas de Rías, Akeno, Eve ya se llenaron la habitación. Y por primera vez en muchos días, la conversación giró alrededor de algo que no fuera heridas, traiciones o guerras. Aunque todos sabían que aquella paz probablemente no duraría demasiado. Los días continuaron pasando. La recuperación de Issei avanzaba lentamente. Y aunque seguía sin poder regresar al campo de batalla, ya podía caminar por su habitación sin ayuda y pasar más tiempo despierto. Eso significaba una cosa. Más tiempo para hablar con Drake. Sigues siendo raro, comentó Issei una tarde. Yo.
respondió el dragón. Eres un híbrido de una especie alienígena conquistadora que tiene 3 novias y un dragón viviendo en el brazo. Creo que tú ganas esa discusión. Punto válido. Drake soltó una pequeña carcajada. Durante aquellos días ambos comenzaron a entenderse mejor. Issei descubrió que Drake era orgulloso, directo, a veces arrogante, pero también sorprendentemente sabio. Después de todo había existido durante siglos, y había visto más guerras de las que Issei podía imaginar. Por su parte, Drake comenzó a comprender mejor a su nuevo portador, su obstinación, su tendencia a lanzarse al peligro para proteger a otros, y su incapacidad absoluta para abandonar a alguien que consideraba familia. Eso te matará algún día, comentó Drake. Probablemente, respondió Issei. Pero prefiero eso a mirar hacia otro lado. El dragón guardó silencio unos segundos. Sí, supongo que esa es precisamente la razón por la que somos compatibles. Otra visita frecuente era Cecil, aunque nunca lo admitiera en voz alta. El director de la agencia terminaba apareciendo varias veces por semana. A veces para revisar informes. A veces para preguntarle a Asia por su progreso. Y otras veces simplemente para hablar. ¿Cómo van las costillas?, preguntó una tarde mientras entraba a la habitación. Menos rotas que ayer, respondió Issei. Excelente diagnóstico. Gracias. Estudié medicina 5 segundos. Cecil soltó un leve resoplido. Lo más parecido a una risa que la mayoría de la gente había escuchado de él. Los médicos estarían horrorizados. Los médicos siempre están horrorizados cuando aparezco. Eso es cierto. Rías observaba la conversación desde una esquina. Y poco a poco comenzó a notar algo. Cecil no trataba a Issei como trataba a otros héroes. Era diferente. Más relajado. Más humano. Y aparentemente Issei tampoco lo veía como un simple superior. Una tarde, cuando Rías, Akeno, Eve y Ashi habían salido momentáneamente de la habitación, solo quedaron Issei y Cecil. El silencio duró unos segundos, hasta que Issei habló. Gracias. Cecil levantó una ceja. ¿Por qué? Por quedarte. El director no respondió. La mayoría habría abandonado a alguien relacionado con Omni-Man, continuó Issei. O al menos habrían desconfiado de él. Cecil observó al joven unos segundos. Lo hice. ¿Qué? Desconfié de ti, respondió con sinceridad. Durante bastante tiempo. Issei soltó una pequeña risa. Justo lo que uno quiere escuchar. Pero también observé tus acciones. La habitación volvió a quedar en silencio. Y las acciones importan más que la sangre. Aquellas palabras hicieron que Issei bajara la mirada. Porque después de Nolan, necesitaba escucharlas. Más de lo que quería admitir. Aún así, dijo finalmente. Gracias. Cecil guardó silencio unos segundos. Luego cambió de tema. Como siempre hacía cuando la conversación se volvía demasiado personal. Tu compatibilidad con la voz Ted Hart subió otro 2%. Eres terrible evitando emociones. Y tú eres terrible ocultándolas. Touché. Cuando Cecil salió de la habitación, se encontró con Asia en el pasillo. La joven le sonrió educadamente. Y siguió caminando. Cecil permaneció quieto unos segundos. Pensando. Porque había notado algo. Algo que no esperaba. Durante años había dirigido héroes. Había trabajado con soldados. Con científicos. Con seres capaces de destruir ciudades. Pero Issei era diferente. El muchacho lo respetaba. Confiaba en él. Y lo veía como algo más que un director. Más que un jefe. Probablemente como un mentor. Quizás incluso como familia. La idea era extraña. Incómoda. Pero no desagradable. Finalmente suspiró. Y continuó caminando. Mientras en la habitación, Drake hablaba nuevamente. ¿Sabes? ¿Qué? Ese humano se preocupa por ti. Issei sonrió levemente. Lo sé. Y tú te preocupas por él. También lo sé.
Drake guardó silencio unos segundos. Curioso. ¿Qué cosa? Que después de perder a tu padre, parece que encontraste otra figura paterna. Issei se quedó inmóvil. La sonrisa desapareció lentamente. Y durante unos segundos no respondió. Porque en el fondo, sabía que Drake tenía razón. Inmortal entró a la oficina de Cecil sin molestarse en tocar la puerta. Tenemos que hablar. Cecil siguió leyendo unos informes. Eso suele pasar cuando alguien entra así. No bromees conmigo. Ahora sí, Cecil levantó la vista. ¿Qué ocurre? Inmortal cruzó los brazos. Invencible. La expresión de Cecil se volvió más seria. ¿Qué pasa con él? Su padre asesinó a los guardianes del globo. Intentó preparar la tierra para una conquista viltrumita. Y ahora su hijo posee una Longidus. Inmortal golpeó el escritorio. ¿Y aún así confías en él? Cecil observó al héroe inmortal durante unos segundos. Sí. ¿Por qué? Porque conozco a Issei. Inmortal soltó una risa amarga. También creías conocer a Nolan y Oudou. La oficina quedó en silencio. Aquella era una herida que todavía dolía. Pero Cecil respondió igualmente. No. Inmortal frunció el ceño. No. Conocía la máscara. Conocía al héroe. Conocía al padre de familia. Pero evidentemente nunca conocía al verdadero Nolan y Oudou. Inmortal permaneció callado. Con Issei es diferente. ¿Por qué? Porque jamás ha fingido ser alguien que no es. Cecil se levantó de su silla. Lo vi enfrentarse a Battle Beast. Lo vi arriesgar su vida por desconocidos. Lo vi desafiar a Nolan y Oudou cuando todos los demás habrían huido. Lo vi levantarse una y otra vez aunque sabía que no podía ganar. Inmortal no respondió. Porque él mismo había leído esos informes. La sangre no decide quién eres. Continuó Cecil. Tus decisiones sí. Sigue siendo mitad viltrumita. Y también es hijo de Mickey y Oudou. Respondió Cecil inmediatamente. Aquello hizo que Inmortal guardara silencio. Además, Cecil sonrió ligeramente. Tiene 3 razones muy buenas para mantenerse en el camino correcto. ¿Qué? Rías Gremory. Akeno y Mejima. Lieve. Inmortal parpadeó. ¿Hablas en serio? Completamente. Cecil cruzó los brazos. Rías lo obliga a pensar antes de actuar. Akeno evita que cargue solo con todo. Y Eve le recuerda constantemente qué significa ser un héroe. La sonrisa de Cecil se hizo un poco más evidente. Créeme, ningún hombre puede desviarse demasiado cuando tiene 3 mujeres así vigilándolo constantemente. Por primera vez en toda la conversación, Inmortal soltó una pequeña risa. Supongo que tienes un punto. Lo tengo, respondió Cecil. Luego miró por la ventana hacia la zona médica donde Issei seguía recuperándose. Confío en Invencible. Confío en el hombre que será. Y estoy dispuesto a apostar por él. Inmortal siguió la mirada de Cecil. Tras unos segundos de silencio, suspiró. Espero que tengas razón. La tengo, respondió Cecil sin dudar. Porque a diferencia de Nolan y Oudou, Issei había elegido proteger a las personas que amaba. Y para Cecil, esa diferencia lo cambiaba todo. La recuperación de Issei había terminado oficialmente. Aunque Asia todavía insistía en revisarlo de vez en cuando. Aunque Rías seguía preguntándole si había dormido bien. Aunque Akeno seguía llevándole comida. Y aunque Eve todavía amenazaba con golpearlo si volvía a lanzarse contra alguien del nivel de Battle Beast sin apoyo. Según los médicos, estaba perfectamente sano. Aquella tarde, Issei y Cecil estaban en una de las salas superiores de la agencia. Un enorme ventanal mostraba el horizonte. La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Por primera vez en semanas, todo estaba tranquilo. Y curiosamente, Cecil se sentía cómodo. No tenía que actuar como director, ni como estratega, ni como el hombre responsable de proteger el planeta. Simplemente estaba conversando.
algo que rara vez hacía. Sus ojos se dirigieron hacia Issei. El joven llevaba su nuevo uniforme, rojo y negro. La máscara seguía siendo la clásica de Invencible, pero el diseño era más elegante, más moderno, y definitivamente diferente al anterior. Cecil arqueó una ceja. Por cierto, Issei. ¿Sí? ¿Ese traje es nuevo? Issei bajó la mirada hacia el uniforme, y sonrió. Una sonrisa mucho más relajada que la que había tenido durante las últimas semanas. Sí. Lo noté. Verás. Issei se apoyó contra el ventanal. A mi amada pelirroja le gustó el diseño. Cecil ya sabía exactamente de quién hablaba. Rías. Exacto, respondió Issei. Así que mandó a hacerlo para mí. Cecil soltó un pequeño resoplido. Suena a algo que ella haría. Sí, y honestamente quedó increíble. Entonces Issei señaló la espalda del traje. Aunque hubo una discusión importante. ¿Una discusión? La capa. Cecil se quedó inmóvil unos segundos. ¿Qué capa? La que Rías quería agregar. El director lo observó. Luego observó el traje. Luego volvió a observarlo. ¿Ibas a usar una capa? Era una posibilidad. No. No. No, respondió Cecil inmediatamente. Las capas son una pésima idea. Issei soltó una carcajada. Eso mismo dijeron a que no lleve. Son mujeres inteligentes. Fue una votación de 2 contra 1. La democracia funciona. Rías sigue diciendo que una capa roja se habría visto majestuosa. Rías está equivocada. La respuesta salió tan rápido que incluso Issei comenzó a reír. Vaya, no sabía que te importaban tanto los uniformes. No me importan. Claro. Me importan los héroes que regresan vivos. Issei volvió a reír. Ese también fue el argumento de Eve. Porque tiene razón. ¿Y a qué no dijo que una capa sería problemática durante las citas? Cecil parpadeó. No voy a preguntar. Sabia decisión. Durante unos segundos ambos observaron la ciudad. La tranquilidad era extraña después de todo lo ocurrido. Finalmente Cecil habló. ¿Te queda bien? Issei giró la cabeza. ¿El traje? Sí. Hubo una pequeña pausa. Es tuyo. Aquellas palabras sorprendieron un poco a Issei. Porque entendió que Cecil no estaba hablando únicamente del uniforme. Estaba hablando del símbolo. Del héroe. De Invencible. Del hombre que se estaba convirtiendo. Issei sonrió. Gracias. Cecil asintió. Y durante unos segundos permanecieron en silencio. Hasta que Drake habló desde la voz Ted Gear. Debo admitir que el rojo y negro es una combinación excelente. Gracias. Respondió Issei. Nadie te preguntó. Contestó Cecil. Qué hombre tan desagradable. Y tú eres un dragón que vive en un brazo. Punto válido. Por primera vez en mucho tiempo. Los dos terminaron riéndose. Y Cecil notó algo. Por primera vez desde la partida de Nolan y Oudou. Issei parecía verdaderamente en paz.